Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Como siempre, después haremos un amplio repaso de los mercados a nivel técnico, pero antes veremos varios aspectos macro para tener una fotografía de por dónde nos estamos moviendo. En relación a ello, esta semana hemos conocido el dato de inflación de Estados Unidos, que se situó en tasa interanual en un 5%, continuando la clara tendencia a la baja desde que marcó máximos en junio del año pasado. Quizás sobra decirlo, pero que esté bajando la tasa de inflación interanual no quiere decir que estén cayendo los precios. Estamos hablando de tasas de subidas de precios, por tanto, que caiga esa tasa lo que indica es que los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo. Hecha esta aclaración, si nos vamos a la inflación subyacente, la que no incluye ni alimentos ni energía, el dato sería más preocupante porque de momento no estamos viendo esa tendencia a la baja que sí vemos en la general. La tasa interanual se situó en un 5,6%, por tanto la lectura de datos de inflación en Estados Unidos en general es positiva, pero todavía queda mucho recorrido. La Fed sigue con la disyuntiva sobre qué hacer con los tipos de interés, porque además de la inflación, de fondo también está el tema bancario. De momento parecen calmadas las aguas, pero pronto podría desatarse de nuevo el oleaje. Uno de los principales problemas es que los bancos están viendo reducidos sus depósitos y básicamente esto es así por los bajos tipos de interés que ofrecen frente a otro tipo de alternativas que antes eran menos jugosas, pero que ahora son mucho más rentables, como por ejemplo los fondos monetarios o renta fija. En esta situación estamos viendo cómo muchos bancos están viéndose forzados a subir la remuneración ofrecida a los depositantes. Cada vez están pagando más por los depósitos, lo cual claramente perjudica sus márgenes y aún así no están evitando en su totalidad la marcha de depósitos a otro tipo de activos. Además, de momento, como hemos dicho, las aguas están calmadas, pero ojo como surjan nuevos episodios de pánico bancario, ya que la cosa se pondría mucho más fea. Veremos lo que va haciendo la Fed, si prioriza controlar la inflación o la estabilidad del sector bancario, pero de momento queda mucha tela que cortar. Ya entrando en las diapositivas y en relación a ello, vemos en este primer gráfico el total de activos de Estados Unidos en poder de la Reserva Federal. ¿Cómo se lee esto? Pues que aumente los activos en su balance se toma como una medida expansiva. Y es lo que viene haciendo, no solo la Fed, sino también otros bancos centrales en los últimos años. En contraposición, reducir los activos sería una medida contractiva. Y esto es lo que venía haciendo la Reserva Federal desde mediados del año pasado, tal como se está apreciando en este gráfico. Aquí desde mínimos, las tensiones en el sector bancario les llevaron a inyectar 392 billones, pero en las tres últimas semanas están volviendo al proceso de reducción de balance, disminuyendo 119 billones. Vemos, por tanto, que mientras las aguas están calmadas seguirán muy probablemente este proceso de reducción de balance, pero como surjan nuevos episodios bancarios, lo más probable es que vuelvan a inyectar dinero, lo cual es una medida que hace un efecto contrario a subir tipos de interés. Ahora, si te acuerdas, en la última reunión Powell comentó que el tensionamiento en el mercado de crédito era un factor que iba a ayudar a mantener a raya a la inflación. En la siguiente diapositiva vemos cómo efectivamente los bancos están endureciendo las condiciones para conceder créditos. El endurecimiento de los estándares crediticios abarca tasas de interés más altas que exigen a los prestatarios, préstamos aprobados más pequeños que los solicitados y la demanda de más garantías. ¿Qué ha implicado esto históricamente? Normalmente una entrada en recesión en el año 1990-91, en el año 2001, en el año 2008 y 2009 y con características significativamente distintas también durante el COVID. Otro argumento de que Estados Unidos va a entrar en recesión es la inversión de la curva de tipos de la que hablamos ya en otras ocasiones. Aquí en concreto tenemos un gráfico de la Reserva Federal que refleja la diferencia entre el plazo de 10 años y el plazo de 3 meses. Cada vez que se invierte la curva, es decir, cada vez que a 3 meses los intereses son mayores que a 10 años, lo que viene a continuación es una crisis. Lo vemos aquí con estas bandas sombreadas. La última vez sucedió durante el COVID, pero fíjate que ya antes se había invertido la curva de tipos, es decir, habría caído por debajo de cero. Además, ahora, en los momentos actuales, no es que se haya invertido ligeramente, sino que lo ha hecho con bastante profundidad. Ahora otro tema, cuando la Fed sienta que el mayor peligro es la contracción económica por encima de la subida de la inflación, pues ahí bajará tipos de interés. En relación a ello vamos a incidir en algo que venimos diciendo desde hace meses. Lo vemos en la siguiente diapositiva, un gráfico que relaciona los tipos de interés con los mínimos de los mercados bajistas. ¿Qué ha sucedido en ocasiones anteriores?
Aquí, por ejemplo, bajaron tipos de interés y hasta 3 meses después no vimos los mínimos en el SP500. Aquí de nuevo bajan tipos de interés y hasta 2 meses después no vemos los mínimos en el SP. Aquí con esta bajada tardamos 20 meses en ver los mínimos del SP500, con esta bajada 17 y con esta última bajada de tipos 8 meses. Por tanto, una bajada de tipos no implica la fuerza que el mercado vaya a subir ya en ese mismo instante. Entonces, ¿cuál sería el escenario más probable? Bueno, pues un probable escenario podría ser un mercado lateral alcista mientras la Fed no baje tipos de interés y a partir de ahí un buen susto al mercado aprovechando todas las noticias negativas que podrían estar saliendo en esos momentos. Ya una vez que el entorno de negatividad sea tan extremo que nadie quiera estar dentro ya del mercado, a partir de ahí vendría ya la recuperación. ¿Realmente va a ocurrir esto? No lo sé. Ojalá pudiera decirte al 100% que va a ser el escenario que se va a dar, pero no tengo la bola de cristal. Para mí, el que acabo de contar es un escenario bastante probable, pero mis decisiones en última instancia serán en base a lo que vaya viendo a nivel técnico. Después veremos cómo está la situación, pero antes nos vamos a la siguiente diapositiva. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, es gratis, no te cuesta nada y me estarás ayudando a que suba más contenido interesante. Ahora sí, nos vamos ya a las siguientes diapositivas que hablan un poco del sentimiento inversor. En esta primera habla un poco del apetito por el riesgo dentro de los siguientes 30 días y bueno, ya veis que está bajo mínimos. Y ya la siguiente sería de expectativas en el mercado de acciones americanas dentro de los siguientes 30 días, donde las expectativas netas son claramente de pérdidas. Por lo que ahí, siguiendo la teoría del sentimiento contrario, también se estaría reforzando un poco nuestro escenario lateral alcista. Otro gráfico que también apoyaría próximas subidas sería el siguiente, que por cierto ha sido muy comentado en redes sociales, no sé si lo has visto. Es un gráfico que refleja cómo los hedge funds han aumentado en gran medida las posiciones netas cortas. Esto históricamente ha sido positivo para las bolsas. Otra diapositiva interesante sería la siguiente, que nos muestra qué porcentaje de acciones están por encima de la media de 200 sesiones. En general, en el caso del SP500, el 58% de las acciones están por encima de la media. Fíjate que en el Nasdaq ese porcentaje se eleva al 71% normal. El Nasdaq está teniendo un mejor comportamiento últimamente que el SP y aquí aparece reflejado. En cuanto a sectores, por tanto, tenemos a la tecnología y a servicios de comunicación como los sectores con mayor porcentaje de acciones por encima de la media de 200. Después ya tenemos el sector salud, utilities y consumo discrecional. Y el sector que menos acciones tiene por encima de la media de 200 sesiones serían los REITs. Sector inmobiliario. Terminamos el apartado de diapositivas con el programa de recompra de acciones por parte de empresas americanas. Un programa de recompras que, como vemos, actualmente estaría en máximos. Esto en principio es positivo porque si una empresa tiene un beneficio, digamos que de 10 billions, si el número de acciones es menor, tocará más beneficio por acción. Ahora también tiene una contrapartida, y es que si hay muchas empresas que se dedican a comprar sus propias acciones, es porque no deben tener alternativas mejores de inversión, ya que podrían haber dedicado ese efectivo a seguir creciendo en base a invertir en su negocio o incluso adquiriendo nuevas compañías. En todo caso, en principio, recomprar acciones no es una mala política de asignación de capital, sobre todo si estas no están caras. Bien, hemos hecho un repaso creo que bastante completo a la situación macro. Nos vamos ya a lo que nos gusta. Nos vamos a ver niveles técnicos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar como siempre por el Nasdaq, un índice tecnológico que está desarrollando en el corto plazo una tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, y mientras se respete este último mínimo de los 11.695, el aspecto será positivo. Además, en el cortísimo plazo está respetando esta zona sombreada, una zona que antes era resistencia y ahora está, al menos de momento, funcionando perfectamente de soporte. Por lo que en principio no hay síntomas de debilidad. Yo creo que lo más probable va a ser una continuidad de esta tendencia, al menos para ir a atacar esta zona de máximos, es decir, para ir a probar niveles de 13.730 aproximadamente, y después aquí ya veríamos. Ahora, si nos vamos al SP500, últimamente está bastante lateral alcista,
Tiene primera zona de resistencia importante estos antiguos máximos en el entorno de los 4.195 y después muy importantes para medio y largo plazo niveles de 4.327. Primer nivel de soporte de cortísimo plazo los 4.070, después los 4.039, la media de 200 y ya alejados los 3.809 y los 3.764. Si nos vamos al Dow Jones, tras cumplir la divergencia bajista decíamos que había mejorado después de superar la directriz dibujada en color rojo y después de superar esta zona sombreada. Posteriormente proponíamos vigilar la resistencia entre los 33.437 y 33.582. Comentábamos que en caso de superarla lo más probable sería ir a testear la siguiente zona de resistencia, niveles de 34.333, y en eso parece que estamos. Primera zona de soporte, la antigua zona de resistencia de los 33.582, después ya la zona de la media, zona sombreada, y muy importantes los 31.435. Respecto al Russell 2000, sería el índice que nos podría dar más pistas para medio y largo plazo. Hace meses que lo venimos diciendo, y es que en caso de superar los 2033-2034 puntos, estaría activando objetivo por doble triple suelo. En este escenario lo más probable ya sería ver alzas bastante importantes en el Russell 2000 y en extensión en otros índices americanos. Veremos si es capaz de superar este nivel a largo plazo. Últimamente tampoco es que esté mostrando demasiada fortaleza. Tiene primera zona de resistencia esta doble directriz y niveles de 1828 puntos. Primera zona de soporte los 1753 puntos y los 1731. Ya para medio y largo plazo, soporte importantísimo en niveles de 1644. Respecto a la situación en Europa, vamos a empezar por el DAX, que continúa con su tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Esta semana además hemos superado máximos anuales, por lo que mientras no perdamos los mínimos de los 14.455, seguirá la inercia alcista y no veríamos un deterioro técnico para medio plazo. ¿Cuál sería el siguiente nivel de resistencia? Bueno, pues ya nos quedaría zona de máximos históricos en el entorno de los 16.300 puntos. Respecto al Eurostoxx, la situación es similar, realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí el nivel que no debería de perder para medio largo plazo sería la zona de los 3.981 puntos, este último mínimo relevante. En este caso también hemos superado la zona de máximos anuales y ahora la siguiente resistencia importante estaría en niveles de 4.419 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, vemos que desde la zona de la media de 200 sesiones y desde esta zona importante de soporte ha venido este último rebote, un rebote que ya lo está acercando a la zona de máximos anuales, es decir, a la resistencia importante de los 9.534. Ya en caso de superar este nivel, la siguiente zona a valorar sería la resistencia de este antiguo hueco bajista que dio inicio a la fuerte caída del COVID. Si nos vamos al FTSE, índice inglés, continúa con su proceso de rebote desde una zona de soporte muy importante que comentábamos, el 61,8% de esta última subida, y poco a poco se va acercando a la zona de máximos anuales, que en este caso sería zona de máximos históricos. Estaríamos hablando de niveles de 8.046 puntos. Esta, por tanto, sería una zona de resistencia importante. En cuanto a soportes, yo vigilaría niveles entre 7.650 y 7.707, después la zona de la media de 200 sesiones y, muy importante, la zona de los 7.200 puntos. Respecto al MIB italiano, también se encuentra rebotando desde una zona de soporte importante como es la media de 200 sesiones y también se encuentra cerca de una zona de resistencia importante. Estaríamos hablando de niveles entre los 28.100 y 28.200. Es decir, estaríamos hablando de la zona de máximos anuales que también coincide con los máximos anuales del año pasado. Superar esta zona sería una nueva señal positiva en el índice italiano. Primera zona de soporte importante, niveles entre los 26.700 y 26.900 puntos. Después ya la media de 200 sesiones y muy importantes estos últimos mínimos en el entorno de los 24.690. Respecto al CAC francés, muy buen aspecto técnico de este índice. De hecho, esta semana ha superado máximos anuales, ha superado máximos de la historia y ha entrado en subida libre. No tiene ninguna resistencia por el camino. La primera zona de soporte sería esta antigua zona de antiguos máximos y mientras no pierda niveles de 6.804 continuará con su tendencia alcista que viene desarrollando en los últimos meses. Nos vamos a ver ahora la situación del VIX, índice de volatilidad del S&P 500, que esta semana también ha tenido caídas, lo cual siempre suele ser positivo para las bolsas. Ahora tiene siguiente nivel de soporte la zona de los 17, ya en caso de perderla estaríamos atentos a niveles de
7.15, es decir, a esta zona, y ya en caso de perder esta zona, el siguiente nivel relevante estaría en el entorno de los 12. En el apartado de acciones vamos a empezar por acciones americanas, vamos a empezar por acciones que me habéis pedido. Aquí tenemos el gráfico de 3M, que se encuentra en una zona de soporte muy pero que muy importante. Esta zona sombreada que ya ha funcionado como soporte en varias ocasiones, estaríamos hablando de niveles de los $100. Aquí si ampliamos el zoom parece que el precio está desarrollando un canal lateral que habría amagado por romper por arriba, aunque la vela del viernes es una vela de indecisión. Yo creo que si se superan los máximos de este viernes podríamos ver una continuidad del rebote, quizás para ir a testear la zona de la media de 200 sesiones, que es la primera zona de resistencia importante, o para ir a testear la directriz bajista principal, esta directriz que viene uniendo máximos desde mediados del año 2021. Nos vamos a la siguiente acción, Fastenal, una compañía que se encuentra consolidando las subidas previas, y si ampliamos el zoom podemos ver una primera zona de resistencia importante, sería esta zona sombreada en el entorno de los $55,67. Primera zona de soporte, los $50,37. En caso de superar la zona sombreada, lo más probable es que fuese a buscar el siguiente escalón en el entorno de los 59,23 y después ya tendríamos resistencia en zona de máximos históricos en el entorno de los $62,81. En caso de perder el soporte, otro posible nivel de soporte estaría en la zona de los 45,43 y después ya en los mínimos del año pasado. Nos vamos a la siguiente acción, Lam Research, una compañía que sufrió duras caídas durante el año pasado, aunque ya ha empezado a dar señales positivas. La primera, la reacción desde esta directriz dibujada en color azul, una directriz que viene uniendo mínimos. A partir de ahí vino un rebote a la directriz roja que venía uniendo máximos, y tras superar la directriz dio la segunda señal positiva. Fíjate que esta zona que antes era resistencia ahora ya está empezando a funcionar de soporte, y la tercera señal que podría ser positiva sería en caso de superar la zona sombreada amarilla. Esta zona es una zona de congestión bastante importante, estaríamos hablando de niveles de $547 aproximadamente. Después un poquito por encima la siguiente resistencia estaría en niveles de 558 por ser el 61,8% de esta última caída, y en cuanto a soportes tendríamos la zona de la media de 200 sesiones, la directriz dibujada en color rojo, niveles de $400 y los mínimos del año pasado. ¿Podría ser esto considerado como un hombro-cabeza-hombro invertido? Bueno, pues no sería descabellado, aunque me hubiese gustado más ver más simetría entre el hombro izquierdo y el hombro derecho. En todo caso, la superación de la directriz fue positivo. Veremos ahora si es capaz de superar la comentada resistencia de la zona sombreada amarilla. Nos vamos a la siguiente acción, TransUnion, ticker TRU, cuyo precio se encuentra un tanto encajonado en zonas de soportes y resistencias importantes. Zona de soporte importante, la zona sombreada amarilla en el entorno de los 49,81, zona de resistencia importante, esta zona sombreada azul en el entorno de los 77,33. Mientras siga moviéndose por estas zonas no habría nada que hacer. En caso de superar la zona sombreada azul daría una primera señal positiva. Fíjate que aquí dejó esta vela que llamaba a la precaución, a partir de ahí caídas, y bueno, ahora mismo estaría en la zona de la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de reestructurarse al alza. Nos vamos ahora a acciones europeas. Vamos a empezar por Louis Vuitton, una compañía de la que hemos hablado muchísimo en este canal. He comentado por activa y por pasiva que era una acción que me gustaba muchísimo, pero no ya de ahora, ya lo venía comentando hace meses porque tenía varios objetivos alcistas activados, el último por este triple suelo que ya estaría cumplido. Ahora únicamente le quedaría pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 1.012 euros. Buen aspecto técnico de Louis Vuitton, poco hay que comentar aquí, que disfrute la tendencia que esté dentro de esta compañía. Mientras no pierda niveles de 768 euros no daría una primera señal negativa. De momento la media está en fase ascendente, no hay ninguna señal de debilidad, y aquí lo único malo es para los que no están dentro, porque quizás ahora ya no sea el mejor timing de entrada. Ahora, en caso de que se den correcciones importantes, esta sin duda es una compañía que siempre habrá que vigilar. Nos vamos a la siguiente acción, Siemens Healthineers, una compañía que hace tiempo la habíamos analizado en el canal, y es que tenía activado objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 62,59 aproximadamente. De momento este objetivo sigue activado, solo se anularía en caso de perder la zona de los 44,28, pero ya no me gustaría mucho que perdiese niveles de 48,44. De momento la media de 200 sesiones
sesiones sigue en fase ascendente y como resistencias tendría niveles de 55 euros y después ya la zona de los 56,79. Nos vamos a la siguiente, Technogym, que también tiene objetivo activado, en este caso por doble suelo hacia niveles de 9,39. Ya le hemos comentado en alguna otra ocasión, decíamos que se podía vigilar en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y desde la zona de la media ha venido este último rebote, un rebote que le ha permitido superar la resistencia de esta directriz que venía uniendo máximos. Buen aspecto técnico de Technogym, primera zona de soporte, lo dicho, la media de 200 sesiones, primera zona de resistencia importante, niveles de 8,81. Nos vamos a la siguiente, Unilever, en este caso vamos a ver la cotización en euros. Aquí tenemos el gráfico donde podemos ver una zona de soporte importantísimo en el largo plazo, como sería esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Desde aquí se ha producido este último rebote y si ampliamos el zoom vemos un gráfico un tanto sucio, con el precio pasando por arriba y por abajo de la media de 200 sesiones y con bastantes zonas de soportes y resistencias. La primera zona de resistencia a superar sería niveles de 49,57, después ya los 51,21 y la zona de máximos históricos. Como zona de soporte, la zona de la media, los 45,55 y la zona de los 44 euros. Además, claramente, la doble directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Renault, que no es una compañía que realmente me llame mucho la atención. En cuanto al sector de automoción, prefiero, por ejemplo, Mercedes, obviamente también Ferrari, pero Ferrari ya casi es más una marca de lujo que otra cosa, y quizás Ferrari ahora mismo ya no estaría en buen punto de entrada. Mercedes ya la hemos visto en vídeos anteriores, tiene objetivos activados y tiene buen aspecto. En cuanto a Renault, que es la que estamos viendo ahora, tiene primera zona de soporte esta doble directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 33,93. Primera zona de resistencia los 39,62 y la zona de los 44,05. Mientras no pierda estos niveles de soportes podríamos tener una continuidad del rebote, pero no tiene ninguna estructuración clara. Nos vamos ahora a la siguiente, Tubos Reunidos. Una compañía que tuvo un rebote espectacular desde inicios del año. Aquí teníamos una resistencia marcada en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 0,52. Fue superar esta resistencia y el rebote fue estratosférico. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Consolidar un poquito la gran subida previa. Aquí en máximos estábamos en zona de sobrecompra extrema y bueno, el precio está haciendo lo que es habitual, regular un poquito esta sobrecompra. La media de 200 sesiones en diario todavía sigue bastante alejada, tiene zona de soporte importante el 61,8% de la última subida. Estaríamos hablando de los 0,5536. Después posible zona de soporte también, esta antigua zona de resistencia, la zona sombreada amarilla. Primera zona de resistencia los 0,9490 y después los máximos anuales en el entorno de los 1,0635. Nos vamos a la siguiente española, Prosegur, que tendría primera zona de soporte los 1,69, después estos últimos mínimos en los 1,63,9 y zona de resistencia los máximos anuales en el entorno de los 2,19. No tiene un aspecto técnico excesivamente claro, ahora mismo se encuentra rebotando desde zona de sobreventa, pero yo le exigiría que me formase algún tipo de estructura. Nos vamos a la siguiente, Naturhaus, que se encuentra en fase de rebote desde mínimos del año 2020, realizando mínimos y máximos crecientes. Esto será así mientras no pierda la zona de los 1,50 euros y como zona de resistencia la tenemos bastante clara. Los máximos anuales en el entorno de los 2,06 euros. Superar esta zona sería una nueva señal positiva. En el apartado de divisas, aquí tenemos el gráfico del euro-dólar, donde te tengo que dar la enhorabuena si seguiste este objetivo que veníamos anunciando por doble suelo o divergencia hacia niveles de 1,0990, porque el objetivo ya estaría cumplido. Ahora, una vez que cumple el objetivo desde esta antigua zona de máximos, de momento he encontrado rechazo, es decir, primera zona de resistencia los 1,1080, primera zona de soporte lo vamos a ver en gráfico horario, sería la media de 200 sesiones que coincidiría con esta zona de antiguos máximos. Estaríamos hablando de niveles de 1,0966 aproximadamente. Esta sería la primera zona de soporte de cortísimo plazo. Después ya tendríamos esta directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 1,0790. Respecto al oro, continúa con el proceso de rebote. Recordamos que tiene todavía activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 2163, aunque por el camino tiene una zona de resistencia muy importante, zona de máximos históricos entre los 2069 y 2089. Esta semana prácticamente habríamos llegado ahí, el viernes nos ha dejado una vela no demasiado positiva y aquí el peligro es que quizás lo que esté realizando sea una estructura de cuña ascendente. De momento no hay ninguna señal de debilidad, tiene primer nivel de soporte esta directriz que une mínimos, los
los 1997 y ya muy importantes los 1968. Respecto a la plata, continúa su proceso de rebote, superó las resistencias que marcamos y una vez que supera los 24,72, el siguiente nivel relevante estaría en la zona de los 27,33. Primer nivel de soporte, la doble directriz que antes funcionaba de resistencia y después ya niveles entre los 22,74 y 23,26 y la media de 200 sesiones que ya está en fase ascendente. Respecto al petróleo Brent, tras las últimas subidas ya está en zonas de resistencias importantes. La primera, la directriz azul que viene uniendo máximos. Después esta zona sombreada, estaríamos hablando de niveles de 89,31 y después ya bastante alejados los 99,70. En cuanto a soportes tendríamos este hueco alcista bastante importante y muy importantes ya mínimos anuales en el entorno de los 70,11. En caso de superar los 89,31 podríamos ver otro tramo de subidas. Esta semana vamos a analizar también el gas natural que de momento ha detenido la caída en niveles de 1,97 y daría una primera señal de posible rebote en caso de superar niveles de 2,24. Y es que aquí podemos ver que los últimos días se está realizando un movimiento bastante lateral. En caso de superar los 2,24 activaría una especie de objetivo hacia la zona de los 2,44, objetivo de cortísimo plazo. Mejoraría en el medio plazo en caso de superar estos máximos en el entorno de los 3,02 porque estaría activando objetivo por doble suelo. De momento falta mucho, pero estos son los niveles que habría que vigilar. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.